Un enorme placer estar con todos ustedes, compañeros y amigos abogados. Soy el profesor Gabriel Alejandro Gudiño, que en esta ocasión voy a hablarles a ustedes acerca de la importancia del poder ejecutivo, legislativo y judicial, quiénes lo integran y cómo actúan. Actuar. Se dice que actuar es fácil, pensar es difícil, pero actuar según cómo se piensa es algo aún más difícil. Y esto es porque nadie ha dicho que gobernar un país sea algo fácil. Siempre hay muchos problemas y por eso es que los gobernantes tienen que organizarse para resolverlos. Pero si una sola persona o grupo quiere abarcar demasiado y resolverlos todos, pues seguramente no se va a dar abasto y los va a arreglar tan mal o tan a su modo que nadie va a quedar satisfecho. Con nadie quedaría bien, pues una buena parte de la población seguramente quedaría decepcionada, igual que inconforme. Es por eso que afortunadamente en nuestro país el poder de gobierno está dividido en tres importantes grupos de personas que se reúnen a discutir para poder tomar las decisiones más importantes sobre lo que sucede en los distintos espacios de nuestra sociedad. Estos grupos los conocemos con el nombre de poderes de la nación. Hay un artículo muy importante, el artículo 49 de la Constitución divide el gobierno en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esta división es la que mantiene el equilibrio del poder. En este contexto, la importancia de esta división de poderes recae en impedir que un solo individuo o un solo grupo ejerza el poder de control ilimitado sobre el Estado. Es por eso que cada poder de la nación se ocupa de distintas tareas. Con esto se evita que algún poder se encuentre por encima de otro y lo subordine. Y esto con el fin de impedir la instauración de un régimen absoluto. Ya ven los conflictos que esto nos ha cambiado en nuestra historia nacional. Es por eso que el equilibrio de poderes es una condición indispensable para que se mantenga la buena salud social de nuestro país. Cabe destacar que el hecho de que podamos contar con una división de poderes implica para nosotros la garantía de que contamos con un Estado democrático y sobre todo con un Estado de derecho. Y es lo que es muy importante, con un límite del ejercicio arbitrario y abusivo del poder público, ya que este control es lo que genera confianza y certidumbre en nosotros como ciudadanos, en relación con el respeto a nuestros derechos y además refleja la solidez de nuestros órganos de gobierno. ¿Y qué son los órganos de gobierno? Estos órganos de gobierno son instituciones públicas del Estado que funcionan con bases legales, que se organizan y tratan de buscar el interés común y el bienestar social de todos nosotros. Por lo que en México tenemos el poder ejecutivo en la figura de nuestro presidente y representante del país. Y también tiene la función de ser el titular de la Administración Pública Federal. El siguiente órgano de gobierno es el poder legislativo, el cual para su ejercicio está dividido en dos cámaras: la Cámara de Diputados, que se encarga de representar a la sociedad, y la Cámara de Senadores, quien se encarga de representar a las soberanías de todas las entidades federativas del país. Por último tenemos el Poder Judicial, que ejerce en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de tribunales colegiados de circuito y juzgados donde se resuelve para beneficio de la sociedad. Miren, se dice que la sociedad tiene tres armas: la ley, la opinión pública y la conciencia. Y esas son las bases de los tres poderes de nuestra nación. Y para conocerlas debemos contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es el Poder Ejecutivo? Ejecutar, en este caso, significa echar algo a andar, ya que no es suficiente que el poder legislativo se ponga a crear las leyes, pues alguien tiene que establecer las condiciones para que puedan cumplirse. Para empezar, alguien las tiene que publicar para que las conozcamos, y esa labor recae en el Poder Ejecutivo. ¿Y quién representa el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo Nacional está representado por un presidente que tiene que ser mexicano de nacimiento e hijo también de mexicanos. ¿Y cómo lo elegimos? El presidente de la República se elige de manera popular y directa por un periódico de 6 años. Ahora sí que ni más que los 35 años que ejerció don Porfirio Díaz, ni menos como los 45 minutos que duró Pedro Lascurain. Y hablando de reelección, ¿se puede reelegir? Pues no. De acuerdo al artículo 83 constitucional, el cual nos señala que el presidente de la República entrará a ejercer su cargo del 1 de octubre y que va a durar solamente un sexenio.
y que después de que haya desempeñado su cargo como presidente de la República, ya sea que haya sido electo popularmente como interino sustituto o que provisionalmente asuma la titularidad del Ejecutivo Federal, por ningún motivo y en ningún caso podrá volver a desempeñar el cargo de presidente. Pero cuando está en función de su cargo, el presidente de la República ejerce el poder ejecutivo y tiene que gobernar de acuerdo con las leyes que dicta la Constitución. El presidente es el jefe superior del ejército, la armada y la fuerza aérea. El presidente dirige las relaciones con otros países, firma con ellos los tratados internacionales como el reciente TEMEC, el Tratado de Libre Comercio del presente año 2020, entre Canadá, Estados Unidos y México, que aunque no se firmó en este sexenio, ya que fue apenas el 1 de julio de este año cuando entró en vigor. Bueno, esto es por mencionar un poco de la política comercial contemporánea de nuestro país. Otra de las muchas funciones del presidente es regular las importaciones y las exportaciones, pero obviamente con la autorización del Congreso. El presidente tiene la facultad de nombrar a sus colaboradores más cercanos, que son los secretarios de Estado, pero también los puede sustituir en cualquier momento. El presidente designa a los miembros de su gabinete, pero tienen que ser confirmados también por el Congreso. Pero ¿cómo se distribuye el poder ejecutivo? Se distribuye de la siguiente forma. Cada estado de la República tiene su propio poder ejecutivo, es decir, la federación. La federación también tiene el suyo propio. El poder ejecutivo de la nación está a manos del presidente de la República y el de cada estado está a manos de un gobernador. Tanto como el presidente como cada gobernador, al igual que cada uno de los presidentes municipales, son elegidos por votación popular. Y si usted se pregunta, ¿qué es el poder legislativo y de qué forma se divide? Pues al respecto puedo decirle que el poder legislativo se deposita en un Congreso de la Unión que se divide en dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La Cámara Alta del Senado, con 128 miembros elegidos popularmente, es solamente por un periodo de 6 años. La Cámara Baja es la de los diputados, compuesta por hasta 500 miembros designados para un periodo de 3 años. De esos 500 diputados, 300 son elegidos por el principio de votación mayoritaria y 200 de acuerdo con un sistema de representación proporcional. Los senadores y diputados no pueden ejercer por 2 periodos consecutivos. ¿Pero qué es legislar? Legislar significa crear o modificar leyes. Es así que los miembros del Poder Legislativo se reúnen continuamente para discutir las leyes que rigen a nuestro país, para hacerle los cambios que se adecúen a los tiempos presentes. También se reúnen para crear nuevas leyes y resolver todos los problemas que surjan. La elaboración y modificación de las leyes vigentes se hace a través de la discusión de iniciativas que puedan presentar los mismos diputados y los senadores, el presidente de la República o las legislaturas de los estados. Pero, ¿cómo es que toda la sociedad puede estar representada en el poder legislativo? Como ya sabemos, en nuestro país la soberanía reside en el pueblo, es decir, las mexicanas y los mexicanos. Todos tenemos el derecho de decidir cómo gobernarnos y bajo qué leyes debemos organizarnos para vivir mejor. Este derecho, como ya sabemos, lo ejercemos a través de nuestros representantes, a los cuales elegimos a través de un voto. El hecho de que los representantes del pueblo sean elegidos por una mayoría de gente es fundamental para que exista la democracia. ¿Y cuál es la función principal del Poder Judicial? La función principal del Poder Judicial consiste en la administración de la justicia, es decir, se encarga de conocer y resolver los conflictos que surgen entre los órganos del poder público, entre el poder público y los particulares o entre particulares. El tribunal más alto de la República es la Suprema Corte de Justicia, compuesta por 21 miembros designados por el presidente del país con el consentimiento del Senado, obviamente. El Tribunal Superior de Justicia ejerce el poder judicial en cada uno de los estados de la República. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo estamos organizados los mexicanos y las mexicanas. Pues sabemos que en México la soberanía reside en un pueblo, con el pueblo y solamente para el pueblo. Que nuestro país es una república representativa, democrática y federal,
y que existen tres poderes de la federación. ¿Cuáles son? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y ahora, ¿cuál es la aportación del abogado en lo que estos poderes se refiere? Mucho. Los abogados no solo debemos defender la institucionalidad de las leyes, también será parte de nuestro sagrado deber ayudar a orientar la aplicación de la verdadera justicia. ¿Y cómo logramos esto? Pues orientando a cada uno sobre sus derechos. Los abogados estaremos llamados a organizar y a defender a la sociedad, también a contribuir con su desarrollo y su organización, pero siempre, 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 siempre apelando a la justicia, al respeto de las costumbres y sobre todo al derecho de los demás. Como abogados, se puede contar con conocimientos en diversas áreas de la legislación penal, laboral, comercial, administrativa, tributaria, pues, y entre otras. Y la formación de derecho implica también conocimientos de historia, cultura, filosofía, literatura, economía, sociología, teología y por supuesto pues, política. Por lo cual muchos abogados suelen ejercer cargos jerárquicos en la administración del Estado y en el gobierno. Y como en todo, pues ha habido malos, pero ahora no vale la pena hablar de ellos. Pero también ha habido buenos abogados, servidores públicos, que han hecho, como lo hacen ahora y como lo harán en un futuro, un gran servicio a través de los tres poderes de la nación. Compañeros de carrera, apreciados asesores, el tiempo es muy corto y voy a tratar de sacar conclusiones suficientes a partir de los insuficientes datos de lo reducido de este tiempo. Además, quiero hacerlo de una forma breve, pues se dice que las conclusiones tardadas pues rara vez tienen aterrizajes felices. He mencionado que los órganos de gobierno son instituciones públicas del Estado que funcionan por materia legal, los cuales se organizan y tratan de buscar el interés común y el bienestar social del país. Por lo que en México contamos con el Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República. El siguiente órgano de gobierno es el Poder Legislativo. Para su ejercicio está dividido en dos cámaras, la Cámara de Diputados, que se encarga de representar a la sociedad, y la Cámara de Senadores, que se encarga de representar a las soberanías de las entidades federativas. Por último tenemos el Poder Judicial, que se encarga de la administración de justicia, depositando su ejercicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los tribunales colegiados de circuito, en las salas y juzgados. Quiero agregar que esos tres poderes no están exentos de problemas. Uno de los principales problemas que existen, entre otros, pero este es muy grave, es el de la corrupción. Estoy convencido que debería haber más claridad y transparencia en lo que hace cada poder y que nosotros como ciudadanos debemos estar siempre vigilando que se cumplan esas obligaciones. De esta manera, al verse vigilados por nosotros el pueblo, que somos los que tenemos el poder, pues deberán de hacer bien su trabajo y no van a tener mucho espacio para la corrupción. Para esto todo tenemos que involucrarnos en nuestra forma de gobierno y hacer valer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos. De esta forma, en el futuro lograremos tal vez no un país más grande, pero al menos un país más fuerte. Por último, quiero decir que es para mí una obligación el agradecer con algo más que un gesto convencional. Pero dadas las condiciones de la enorme distancia, solo me queda un recurso efectivo que es la palabra. Y es empleándola que quiero agradecer a todos ustedes apreciables asesores de carrera. Muchas gracias. En especial el licenciado Roilán Rodríguez Ruiz, que es el asesor de la materia de Filosofía de Derecho, el cual considero un excelente catedrático universitario, al igual que al resto del equipo de asesores. En esta carrera estamos en la marcha juntos y si Dios lo permite, seguiremos en el camino que hemos escogido. Bueno, pues eso es todo. Hasta luego amigos y compañeros abogados.